Un abrazo, chao, chao. Cambiamos de tema. El vocero del laboratorio chino Sinovac afirmó que el efecto neutralizante de la vacuna CoronaVac se reduciría 3 veces ante la variable Delta. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Pablo González, director ejecutivo del estudio Sinovac en Chile. Doctor González, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Doctor, uno como ciudadano revisa las declaraciones de Liu Peichen, vocero del laboratorio Sinovac, y uno en buen chileno queda como loro en el alambre. ¿Cómo toma usted esas palabras si las aterrizamos a ustedes que saben, usted que está realizando el trabajo con la vacuna Sinovac? ¿Definitivamente sirve, no sirve para Delta o todavía no se sabe eso? Bueno, este tipo de ensayo al cual se refirió este vocero de Sinovac, la verdad es un ensayo que permite extrapolar, eventualmente extrapolar, la efectividad que podría tener una vacuna en el mundo real. Esto hecho obviamente en el contexto del laboratorio. Y la verdad, si bien se describe una disminución significativa en la capacidad neutralizante, este dato por sí solo no nos habla de la efectividad real que va a tener la vacuna en el mundo real. Y aquí quiero hacer ejemplo de otras vacunas que están en uso, principalmente en Inglaterra, para las cuales se describió una disminución de hasta 5 veces y algo en un caso y 2 veces y media de disminución en la capacidad neutralizante, los anticuerpos de los sueros de los vacunados, pero aún así cuando se van a ver los datos de eficacia o efectividad en el mundo real, estos se mantienen muy significativos por sobre el 90%. Y por tanto esto nos está indicando que este ensayo no necesariamente se correlaciona directamente o relaciona directamente con esa efectividad del mundo real. Es un parámetro, pero no es determinante en la efectividad que podría observarse en el contexto de narrar exposición al virus. Incluso creo que alguna vez lo conversé con usted, doctor, o con la doctora Susan Bueno, que los mismos números de Sinovac aquí en Chile respecto a su estudio, o su fase de estudios, cuando se entregaron los números respecto a la efectividad, eficiencia de la vacuna, ya en el público que ha recibido la inoculación ya masiva, no fase de estudios, fue mejor que en la fase de estudios, ¿no? Así es, actualmente el Ministerio de Salud ya ha entregado 3 reportes de efectividad mundo real. Estos son datos en base a lo que está ocurriendo en el medio, en los hospitales, en el fondo, en la población, que dan cuenta de una efectividad muy buena de parte de la vacuna. Casi creo que el 90% en los últimos datos también que indicaron del MinSal respecto a evitar hospitalización, lo cual es muy positivo. Y por tanto, esta variante Delta, si bien quisiéramos saber obviamente qué nivel de neutralización va a sufrir con la vacunación de Sinovac, aún no podemos saberlo, pero yo esperaría que bajaría algunos puntos, pero obviamente siempre está mejor vacunado que no vacunado. Protección va a haber, al menos en cierto grado. O sea, con toda certeza, doctor, esto quiere decir, o no quiere decir que Sinovac sea mucho más feble frente a Delta. Como dice usted, claramente puede haber una neutralización menor, pero todavía no tenemos quizás los estudios, los números, el tiempo suficiente para tener algo tan definitivo. Así es, algunos países ya están sufriendo nuevas olas con la variante Delta. Un ejemplo de ello es Reino Unido, que tiene un sistema de salud muy bueno, hacen una cantidad enorme de secuenciación y por tanto saben muy bien cuáles son los casos de infección por Delta y pueden ir a analizar en esos individuos con cuál vacuna estaban vacunados y empezar a sacar valores de efectividad de mundo real, de cómo, qué tan efectiva la vacuna en ese contexto. Para el caso de la vacuna de Sinovac, hay menos países que la están utilizando o esos países aún no han recibido la variante Delta o no tienen presencia significativa de la variante Delta como para evaluar esos números de efectividad. Por tanto, habría que en cierto modo esperar. Ojalá obviamente no se expanda la variante Delta, pero esos datos sugieren así. Doctor, estos mismos números, esta discusión ya es inevitable. Lo mencionó creo que ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera. La tercera dosis, ¿es una discusión ya definida? Bueno, nosotros venimos planteando la tercera dosis desde hace un buen tiempo. La verdad, es un refuerzo, más que la tercera dosis, es un refuerzo para aumentar la capacidad de la respuesta inmune, de justamente combatir mejor estas variantes. Lo que se ha visto a la fecha es que no solamente se necesitan anticuerpos neutralizantes, sino que también importa mucho la cantidad de estos anticuerpos neutralizantes para combatir estas distintas variantes. Y por tanto, teniendo mejores niveles de anticuerpos, estaríamos mejor preparados, obviamente, ante las variantes que están ¿cierto? Por llegar o que ya llegaron o que están pronto, ¿cierto? Por desarrollarse y llegar eventualmente. Una inmunidad robusta, siempre bienvenida. También indicar que esto
hay muchas vacunas contra virus y bacterias que requieren de 3 dosis para inducir una inmunidad robusta, y por tanto no es nada normal. Doctor, usted lo acaba de mencionar, prefiere hablar de refuerzo. Hoy día en la mañana escuchaba al doctor Kalergi y decía también prefiere hablar de nuevo esquema, no de tercera dosis. ¿Por qué? Bueno, la verdad no es por tanto, pero lo digo porque es posible también que haya combinaciones de plataformas. Esto es algo que ya se está ¿Con otra haciendo vacuna, por ejemplo? en algunos países. Sí, posiblemente. También podría ser la misma vacuna. La vacuna de Sinovac tiene un excelente perfil de seguridad, por tanto, eso ya un buen indicio como para pensar que una tercera dosis sobre otras dosis anteriores va a comportarse igual. Pero podría ser cualquier otra vacuna. La verdad, algo similar ocurre con influenza. Año a año nos vacunamos contra influenza y las vacunas de influenza están hechas en distintas plataformas, tal vez no tan distintas como las nuevas, ¿cierto? En base a adenovirus o ARN mensajero, pero sí están hechas en distintas plataformas y uno no está preocupado de qué vacuna recibió el año anterior para recibir una nueva vacuna, y algo así podría ocurrir también con las vacunas contra COVID-19. Y seguramente, por ejemplo, doctor González, si es que alguien recibe, puede ser de otra Pfizer o AstraZeneca, pero si recibe de la misma Sinovac, la tercera dosis o este refuerzo o este nuevo esquema, seguramente no va a ser la misma Sinovac que recibió la primera y segunda dosis, ¿no? No entendí la pregunta. No, si es que no, porque si es que no va a ser, tomando en consideración las variantes que estamos conociendo, la variable Delta, la variante brasileña, la británica, esta tercera dosis que pudiesen recibir muchas personas. Por ejemplo, tomemos el ejemplo que sea Sinovac, elaborada por Sinovac. Quizás no va a ser la misma vacuna, la misma composición que la primera y segunda dosis, tomando en consideración estas variantes. Entendí. Muchas gracias por repetir la pregunta. Eventualmente podría ser la misma vacuna. Sinovac ya está preparando variantes como vacuna, pero lo que mencionaba anteriormente, que se ha visto que aumentando la intensidad o la cantidad de elementos inmunes contra incluso la cepa original, tiene un efecto positivo contra las variantes. O sea, no solamente aquí importa un elemento de especificidad, sino que también de cantidad. A más abundancia de estos componentes, más chances hay de neutralizar variantes. Y por tanto, una dosis de refuerzo podría ser eventualmente con la misma vacuna. Algo así también se ha planteado con la vacuna de AstraZeneca. Ya hay un estudio que se comentó el día de ayer, de una tercera dosis que induce muy buenos niveles de anticuerpos y también tendría una capacidad de neutralizar variantes, siendo la misma que la inicial. Doctor, dentro de la misma conversación, ¿cuándo debiese, cree usted, si es que hay este nuevo esquema o este refuerzo, ¿cuándo debiera comenzar a aplicarse? Algunos han puesto la fecha de septiembre, 6 meses después de la primera dosis, es decir, que se comienza a entregar, por ejemplo, en el mes de septiembre. ¿Cómo lo ve usted? Es posible. Nosotros hemos estado haciendo desde el estudio clínico que se está llevando a cabo en la Católica con otras universidades, de un consorcio de universidades para estudiar vacunas contra COVID-19. Hemos estado haciendo análisis de la respuesta inmune de los participantes del estudio. Se ha ido viendo una disminución en la cantidad de anticuerpos neutralizantes y vamos a tener más resultados a finales de julio, lo cual nos va a dar una mejor película, una mejor edición de fondo cómo está el estado inmunológico de las personas y si es que se requeriría o recomendaría una dosis adicional. Ahora, no solamente son estos marcadores lo que indican efectividad. Hay otros componentes inmunes que son difíciles de medir, que también se saben participan en el control del virus, y por tanto, si bien uno podría perder algunos marcadores, podría aún mantenerse una efectividad, y esto ojalá vaya acompañado de estudios de efectividad de parte del MinSal, que tiene esta capacidad de estos estudios muy masivos con buena cantidad de datos. Doctor, volviendo al tema de la variable Delta, le vuelvo a citar declaraciones del doctor Kalergi, quien decía, para explicarle un poco a la gente, decía, sería bastante raro que la variable fuera reconocida de manera idéntica que la cepa original, porque la inmunidad es tremendamente específica, dice él. Sí, para algunos componentes en particular, y ese componente central que ha recibido mucho foco es la proteína S de superficie, y cada vez que se habla de una variante y una mutación, hay nombres para mutaciones, K%, 15N, que significan cambio de aminoácidos, se refieren justamente a esta proteína. Y hay que recordar aquí que la vacuna de Sinovac está hecha a base de virus inactivado, tiene otros componentes más del virus que son distintos a esta proteína de superficie y que mutan mucho menos, y que por tanto de hecho podrían estar contribuyendo a dar inmunidad contra las variantes, independiente de esta mutación, de esta variación de esta proteína
de superficie del virus. Doctor, este escenario de nuevas variantes, ¿es un escenario esperable dentro de este tipo de cuadro, de este tipo de pandemias? Claro, nunca habíamos tenido por lo menos una pandemia así, por lo menos el último siglo, pero ¿era un escenario esperable? Estaba leyendo, por ejemplo, declaraciones del infectólogo Mario Calvo, quien dice, no me veo de aquí al 2025 sin mascarilla. O sea, ¿esto va a seguir, va a continuar? Más o menos, o sea, ¿usted puede coincidir con esas proyecciones? Yo soy más optimista en ese sentido. Este virus, a diferencia de influenza, tiene algunas particularidades moleculares que lo hacen muy distinto. La maquinaria que tiene de replicación se equivoca menos, es más difícil incorporar mutaciones, también su genoma no está fragmentado, lo cual nos permite la generación de variantes, que algo que ocurre con influenza y que genera esta, ¿cierto?, H1N1 con distintas combinaciones de los números y de la H y N. Eso aquí en este caso no ocurre. Y de hecho existe una convergencia hacia mutaciones. Hay mutaciones que están presentes en la sudafricana, que están presentes en la Delta Plus, hay algunas que están en la sudafricana que están también en la británica, bueno, la alfa, la beta, ¿cierto?, la delta, y por tanto tienden a haber similitudes a veces en las mutaciones entre las distintas variantes, por lo que significa que el virus tampoco no tiene una enorme diversidad de opciones para mutar. Está algo limitado en su alternativa, y yo creo que eso en algún momento llegará a un nivel que ya no puede mutar sin cambiar dramáticamente, y ahí en fondo va a ser más susceptible a las vacunas o a la vacunación que esté en ese momento. Doctor, tratemos de ver también el vaso medio lleno. Hoy día la revista The Lancet publicó cifras respecto a la fuerte respuesta inmunitaria de Sinovac en niños entre 3 a 17 años. ¿Cómo ve usted esas cifras? ¿Cómo las analiza? Bien, he visto esos resultados. La verdad es una respuesta inmune bastante robusta, con muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes, mayores que en adultos, y como mencioné anteriormente, a mayor cantidad también de estos anticuerpos neutralizantes, se espera una correlación con una mejor respuesta a protección y también a variantes. Y por tanto la respuesta inmune que está induciendo en población pediátrica se ve muy positiva, además que tiene también un perfil de seguridad muy bueno, característico de las vacunas de virus inactivado, y que la hacen muy prometedora para ese grupo etario. Hoy día se está vacunando, doctora, sobre todo a los niños, adolescentes entre 12 y 17 años. A la larga también se van a tener que vacunar niños bajo esa edad, bajo los 12, llegando incluso a los lactantes. ¿Se puede llegar a esa etapa o todavía es prematuro, todavía no están los números suficientes para bajar la vacunación hasta ese rango etario? Bueno, hay estudios de varios fabricantes de vacunas que están en el rango de 3 a 17 años, o 3 a 11 si quiere, porque ya hay cierto aprobadas de 12 a 17. Y hay intenciones obviamente también de bajar hasta infantes. Lo ideal sería, cierto, desde el nacimiento estar protegido contra este nuevo virus, así también disminuir la circulación del virus, no tenerla presente en población infantil también ayudará a generar un efecto rebaño más sólido. A la vez también no sabemos cómo evoluciona el virus. A medida que se encuentre sin hospedero, sin personas que infectar, adulta, vacunada, puede que empiece a diferenciarse, a mutar para preferentemente infectar niños. No lo sabemos, y por tanto mejor estar cubiertos todos, tener al menos esa posibilidad de cobertura de toda la población contra este virus. O sea, eso justamente yo le iba a preguntar, ¿puede darse la posibilidad perfectamente de que otra variante, otra mutación comience a atacar justamente a la población que hoy día parece ser la menos susceptible, que son los niños más chicos? Uno que tiene niños chicos y dice, claro, si esto pasara, o sea, ahí nos guardamos, pero quizás ¿hasta cuándo? Exacto, los niños en general tienen menos expresión del receptor para el virus, pero este virus ha sido bastante impredecible y por tanto yo creo mejor tener ese resguardo, esa posibilidad de estar preparados ante esa eventualidad. Doctor Pablo González, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas y como siempre su buena disposición para este canal de noticias. Encantado, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Chao, chao. 5 de la tarde con 38 minutos, vamos a la pausa en las noticias.